El soldadito de plomo. Había una vez un niño al que le gustaba jugar con sus soldaditos de plomo. Los ponía unos enfrente de otros y daba comienzo a la batalla. Un día le regalaron uno al que le faltaba una pierna. Así que, al alinearlos para la batalla, lo ponía siempre el primero, delante de todos, para que fuera el más valiente. El niño no sabía que los juguetes por las noches hablaban entre ellos. Todos los días, cuando dejaba de jugar, guardaba los soldaditos en una caja con otros juguetes. Fue así como el soldadito conoció a una bailarina que también era de plomo. Los dos se pasaban toda la noche hablando y se creó entre ellos una gran amistad. El soldadito enseguida se enamoró de la bella bailarina. Aunque los dos hablaban mucho, él nunca encontró el momento para declararle su amor. Él quería que ella se enamorase de él también, y por eso le contaba todo lo que había sucedido durante ese día y viese así su valentía en la batalla. Había una vez un niño al que le gustaba jugar con sus soldaditos de plomo. Los ponía unos enfrente de otros y daba comienzo a la batalla. Un día le regalaron uno al que le faltaba una pierna. Así que, al alinearlos para la batalla, lo ponía siempre el primero, delante de todos, para que fuera el más valiente. El niño no sabía que los juguetes por las noches hablaban entre ellos. Todos los días, cuando dejaba de jugar, guardaba los soldaditos en una caja con otros juguetes. Fue así como el soldadito conoció a una bailarina que también era de plomo. Los dos se pasaban toda la noche hablando y se creó entre ellos una gran amistad. El soldadito enseguida se enamoró de la bella bailarina. Aunque los dos hablaban mucho, él nunca encontró el momento para declararle su amor. Él quería que ella se enamorase de él también, y por eso le contaba todo lo que había sucedido durante ese día y viese así su valentía en la batalla. Entre los juguetes había un duende muy malo que por celos se mofaba del amor del soldadito, que por timidez no se atrevía a confesarle su amor a la bailarina. Pero el soldadito no hizo caso de las bromas y todas las noches continuó hablando con la bailarina. El duende, enfadado, decidió vengarse de él. Un día, la bailarina y el soldadito fueron separados. El niño lo puso en la ventana para que fuese el centinela. Y así pasó muchos días. Una tarde, un fuerte viento sacudió la ventana y el soldadito se precipitó al vacío. Unos niños que jugaban debajo de la casa vieron al soldadito y se acercaron a él. Uno de los niños le dijo a otro: «Qué lástima que tenga una sola pierna, si no, me lo hubiera llevado a casa». Y el otro respondió mientras se metía el soldadito de plomo en su bolsillo: «Cojámoslo igualmente, para algo servirá». Al otro lado de la calle descendía un riachuelo y un niño propuso: «Hagamos un barquito de papel y pongámoslo encima. Así parecerá un marinero». Dicho y hecho. El soldadito fue colocado sobre el barquito de papel y el agua se lo llevó corriente abajo. El agua del riachuelo entró en una alcantarilla. Al llegar al río, debido a la gran cantidad de agua, la barquita zozobró, hundiéndose en las profundidades. El soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo había uno que lo angustiaba más que ningún otro. Era el de no volver a ver jamás a su bailarina. De pronto, la inmensa boca de un pez se lo tragó.
El soldadito se encontró así en el oscuro estómago del pez que lo había devorado, atraído por los brillantes colores de su uniforme. Sin embargo, por suerte, pronto quedó prendido en la red de un pescador, que tras capturarlo se lo llevó al mercado para venderlo. Ese día la cocinera del niño se acercó al mercado para comprar pescado, y al ver aquel tan enorme lo compró. Al abrirlo vio dentro al soldadito de plomo. El niño reconoció al soldadito mutilado y lo colocó en la repisa de la chimenea, donde también estaba colocada la bailarina. Un milagro los había reunido de nuevo. Pero poco tiempo después, una nueva ráfaga de viento arrojó a la bailarina a la chimenea. El soldadito, desesperado de dolor, se arrojó al fuego también, cayendo junto a la bailarina. El fuego, con su calor, empezó a derretir las dos figuritas de plomo por sus bases. El niño de la casa pasó por allí y se dio cuenta de lo sucedido. Con una vara sacó ambas figuritas del fuego e impidió que se fundieran del todo. Como por milagro, las bases del soldado y de la bailarina quedaron fundidas y unidas para siempre, formando un corazón.